El día de hoy les voy a explicar en lo que consiste nuestro PIA de la materia de máquinas eléctricas, que es un simulador de los parámetros de un transformador. Nosotros lo hicimos en Excel. Nuestro Excel consta de varias páginas. En la primera, pues es la portada. Está la materia, la universidad, el grupo, el tema. Y también hay otra página donde dice datos del problema. Si nos vamos a esa página, ahí tenemos el ejercicio que nosotros elegimos. En teoría, el simulador funciona con cualquier ejercicio. Sin embargo, para comprobar los resultados y compararlos, nosotros elegimos uno que resolvimos, que estaba en una presentación de Nexus. El problema dice que se probó un transformador monofásico de 25 kVA en su lado de alta 13.2 kV y en su lado de baja 240, 120 volts, 60 Hz, y se obtuvieron los siguientes datos. Los datos que podemos ver al inicio, estos son datos dados que ya nos da el problema. Tenemos la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito. En ambos tenemos, por ejemplo, la corriente, el voltaje, la potencia. También tenemos el voltaje nominal, potencia nominal, y ya son datos dados por el problema. Ahora nos vamos a la siguiente página. En la siguiente página podemos ver que, de nuevo pusimos los datos del problema para trabajar con las fórmulas y eso. Hicimos el análisis de los cálculos. Primero lo dividimos en secciones. Por ejemplo, está la prueba de vacío y está la prueba de cortocircuito. En la prueba de vacío hicimos un apartado donde dice cálculo de factor de potencia. Está la fórmula. Y si podemos ver aquí en la barra de fórmulas, está lo que utilizamos para que nos diera el valor. También tenemos el cálculo del ángulo. Para esto sí fue un poquito difícil porque teníamos que investigar como las funciones, o sea, cálculo de ángulos inversos y así. También tenemos la impedancia de vacío. Tenemos la relación de transformación, o sea, eso es una división nada más, pero aún así es importante calcularlo. Tenemos la resistencia y reactancia de magnetización. Todo esto es con base a las fórmulas y los datos que obtuvimos anteriormente. Tenemos una sección también que consiste en convertir de polar a rectangular. Para eso sí fue un poquito difícil porque teníamos que utilizar funciones un tanto complejas en Excel. Por ejemplo, teníamos que usar la función de complejo, convertir los radianes a grados porque en Excel por default nos lo mostraba en radianes. Hicimos lo mismo con el seno y con la parte imaginaria. Ahora tenemos los datos hicimos el apartado que calcula la prueba de cortocircuito. Ahí también tenemos la corriente nominal en baja, la corriente nominal en alta. Todo eso lo hicimos con funciones. En ese caso utilizamos la de decimal e indicamos las celdas que queríamos dividir. Tenemos el cálculo del factor de potencia, de los ángulos, y una vez con esos datos tenemos otro apartado que dice polar a rectangular. En ese apartado utilizamos las mismas funciones que arriba, de que complejos, indicamos las celdas, multiplicaciones por radianes, convertimos los radianes a grados para que nos diera un valor correcto. Ya que teníamos eso, hicimos un apartado al final donde calculamos R1, donde calculamos JX de X1, R2, J de X2 y ya teníamos los valores. Lo único que faltaba era compararlos con los resultados que nos dio que están en la presentación de Nexus para comparar qué tan diferentes o iguales nos dieran estos valores. Hicimos una gráfica donde comparamos los resultados obtenidos, o sea, los resultados teóricos, los que nos había dado en Nexus, los que estaban en Nexus en la presentación, y los valores dados por la simulación. Por ejemplo, el valor de R1 para los valores teóricos nos dio 20.12. Para la simulación tenemos que es 20.14. Por ejemplo, JX1 en el teórico nos dio 31.66 y en el JX1 de la simulación 32.64. En teoría, si comparamos todos los valores de los parámetros del transformador, de los resultados teóricos, los resultados de la simulación son muy parecidos. Las diferencias son muy pequeñas, son décimas, que es porque
En ocasiones, pues al dividir no se toman todas las décimas, o sea, Excel no toma todas las décimas que una calculadora o cosas así, pero en teoría, pues los resultados son iguales. Y pues ya con la gráfica podemos ver en la parte azul indica los valores que nos dieron en clase o en la presentación, y la parte naranja son los resultados de la simulación que acabamos de hacer. Y pues ya tenemos muchos valores parecidos, y con eso pudimos comprobar que efectivamente hicimos el simulador de manera correcta. Cabe indicar que este simulador funciona para varios ejercicios, o sea, varios problemas, no simplemente este. Nada más que utilizamos este ejercicio porque ya teníamos los resultados, entonces queríamos comparar pues qué tan iguales o diferentes nos daba.